Hola a todos, estamos nuevamente en un episodio de Conversaciones que Transforman. Sí, ¿Cómo estás, Arthur? bien, después de un pequeño receso ahí de fin de año, pero pues lo normal, lo que uno esperaría como fin de año. Bueno, dale. Hoy creo que vamos a seguir con esta serie de liderazgo. Hoy vamos a hablar un poco de liderazgo intercultural. Ya hablamos de generacional, hablamos de liderazgo en general, pero hoy digamos que sí vamos a meternos como en el tema de cultura, que a mí me parece interesante, me parece chévere. Total. Sí, un poco revisando qué sería interesante presentar en virtud de las experiencias que hemos tenido. Uno de los temas relevantes que veíamos era ese. Hoy día los equipos no son homogéneos como hace muchísimos años podían serlo. Hoy en día los equipos son multifuncionales, multidisciplinarios, multigeneracionales, que ya lo vimos en un podcast anterior, y definitivamente multiculturales. Y una de las preguntas que nos hacíamos era, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa La cultura. la cultura? Y al final es una construcción, ¿no? Yo creo que es una construcción desde el contexto, las Ujú. vivencias y esa estructura de la persona en general, porque a pesar de que nos marca a veces de dónde venimos, también cómo nos desarrollamos marca mucho ese rasgo cultural y eso genera una diversidad completa en un ambiente laboral o en un ambiente profesional. De acuerdo, investigando un poco para lo que íbamos a hablar hoy, encontraba que Eddie Meyer ha hablado del tema, de hecho tiene un libro sobre el mapa cultural y recomienda un poco entenderlo antes de aproximarse, por supuesto, a los equipos, porque al final, y es un poco de lo que les queremos hablar, tanto tenemos el ADN de donde nacimos como de donde crecimos, pero también de donde ejercemos Total. nuestro rol y nuestro liderazgo. Sí. Y hablamos prácticamente de este tema por varias cosas puntuales, ¿no? O sea, al final del día nos permite definir marcos de trabajo, nos permite ensamblar equipos de la mejor manera y genera un contexto en general, ¿no? Saber cómo damos feedback, Total. saber cómo hacemos el seguimiento y control, saber cómo establecemos eso que tanto necesitamos en los equipos y es la construcción, esa identidad del equipo, ¿cierto? Sí. Porque uno se encuentra. Es que lo más recurrente cuando uno se encuentra en este tipo de situaciones cuando encuentra una persona, en mi caso, una persona del interior contra una persona que ha vivido en la costa o ha vivido en otras ciudades diferentes y se notan esos temas culturales. Pero wait, ¿de dónde eres, Arthur? Para hablar un poco de dónde venimos y Yo, bogotano, la verdad, y el bogotano de 80% de nacimiento, de nacimiento vida, de todo. sí, no, Bueno, bogotano, y el 80% de mi trayectoria profesional ha sido, si no el 90%, ha sido Bogotá, ok. pero digamos que también da la particularidad que Bogotá acoge, digamos que Oh, hay digamos, distintas empresas o grandes industrias que hacen que muchas personas del país confluyan en esta ciudad que a mí me encanta, pues evidentemente por ser bogotano, pero tiene la posibilidad de interactuar con paisas, con caleños, con total. costeños y de muchas partes del país, ¿no? Pero trabajaste en Ecuador durante un tiempo, Sí, ¿cierto? sí, ahorita vamos a Vale, hablar un poco de eso. súper. Bueno, yo soy un poquito más, tengo una mezcla, porque nací en Florencia, Caquetá, que va en el Amazonas, en Colombia, es la puerta de entrada al Amazonas, pero muy chiquita me fui a Barranquilla, que es la costa atlántica, la puerta de oro de Colombia, y a los 21 años me vine para Bogotá, en donde, como muy bien dice Arturo, confluye como esa mezcla cultural de Colombia y bueno, he tenido la oportunidad además de trabajar con equipos de diversas latitudes, incluso culturas orientales y bueno, también vamos a hablar un poco de eso. Entonces, entrando un poco en materia, Arthur, ya habiendo hablado de por qué nos interesa hablar de esto, qué marcadores hay, que decíamos un poco, el tema de cómo damos feedback, de cómo nos comunicamos, de cómo hacemos seguimiento a los equipos, de cómo establecemos como esa identidad de equipo.
Hablemos un poco de las experiencias que hemos tenido que nos hacen denotar pues, los aspectos culturales. Sí, el tema con cómo se transmiten los mensajes, ese famoso interlocutor mensaje receptor, o en el marco que uno lo quiera poner, pues cuando le metes un tema cultural, a veces el mensaje llega de una manera distinta. O sea, tal vez para alguien es ya lo vemos, el ya lo vemos puede ser al otro día, el ya lo vemos es ya lo vemos, pero lo vemos después de almuerzo, o el ya lo vemos es ya lo Ya, vemos inmediatamente. inmediatamente. Eh, entonces, muchas veces cuando se está creando ese marco común, como en qué plano, y más cuando, digamos que en una posición de liderazgo, estás tratando de estructurar como esos mensajes clave, pues es importante denotar, oye, el ya es ya, o el ya ahorita es démosle un tiempo. Entonces, si uno encuentra que ese mensaje tiene que ser claro y ese marco común tiene que estar totalmente trazado, si no, van a empezar a existir fricciones porque es como, bueno, te lo pedí, no ha llegado, o la sorpresa, pues digamos que por el lado positivo, bueno, me lo mandaste, Y no lo está súper bien y no esperaba. lo esperaba. Eh, y lo mismo entender que puede llegar también a ser dentro de los equipos eh, ese ejercicio de tierra de nadie, pero tierra de todos, donde todos van aportando como su pedacito y se crea ese clima o esa cultura eh, dentro de la interacción del día a día en ese marco de trabajo para que todos puedan entender como el mismo idioma. Ahí es importante lo que mencionabas, Arthur, porque normalmente solemos hablar de la comunicación en cuanto a lo verbal, a lo que Sí, expresamos, pero importan también los silencios. Incluso nosotros, bueno, en la cultura costeña, en la cultura no suelen haber muchos silencios, solemos ser como muy activos y muy rápidos, sí, extrovertidos, de y pensamiento rápido, de pensamiento y palabra palabra rápida, sí, rápida. Y hay otras culturas que, por respeto, como las orientales, hacen un silencio antes de. sí, Y uno está como a la expectativa, bueno, pero ¿qué va a decir? ¿Pero qué está pensando? ¿Pero me va a decir que no? ¿Pero eso qué significa? O incluso en ocasiones asienten, lo cual no significa que vayan a hacer lo que tú pediste que iban a total. hacer, pero que están entendiendo lo que tú estás solicitando. Y son dos mensajes totalmente diferentes. Y también creo que pasa con el feedback, ¿no? Creo que es bien importante esa experiencia de feedback hacia una persona que tiene un contexto diferente, tanto cultural, a otra que lo puede tomar o digamos que ciertos mensajes los puede tomar de manera positiva o Sí. otros lo van a ver con mayor prevención. Hay muchas personas y creo que pasa mucho ya hablando de no solo de Colombia, sino digamos la cultura europea es más directa. Es más, Total. te lo dicen de una, directo, sin tapujos. Tal vez nosotros aquí en Colombia o en algunas zonas de Latinoamérica tratamos de ser un poco más tratamos de adornar más el mensaje. Tal cual, así lo dicen. Dicen que nosotros adornamos las cosas, adornamos los mensajes e incluso como que damos vueltas porque nos cuesta un poco ser demasiado directos pensando en que podemos ofender a la otra persona o que no queremos que se sienta atacada. Total. Sí, entonces ese tema del feedback tiene que ver mucho con quién estás, con quién tienes al frente, tanto para darlo como para recibirlo, porque al final del Total. día, como lo hemos hablado a veces en posiciones de liderazgo o en posiciones de trabajo, pues tú das feedback, pero volteas a mirar y recibes feedback. Y también hay que saber quién te está dando el feedback y que muchas veces el tema no es personal o se utilizan ciertas palabras o maneras de comunicación no verbal que pudieran ser transgresoras si uno lo piensa, pero Ujú, que seguramente por la configuración del contexto y la cultura de esa persona no lo son. Entonces hay que ujú. mirarlo un poco desde arriba y ese sería por lo menos uno de mis consejos, como oye, trata de mirar el contexto completo, como la situación, Ujú, no reaccionar, pues digamos que en una primera instancia, si uno no conoce como el interlocutor tan a profundidad, pues ujú. mirar ese 360 y entender, bueno, culturalmente, o esta persona actúa de esta manera porque sus códigos son diferentes. Hablábamos antes sobre algo interesante, antes detrás de cámara, sobre algo interesante y es que no es lo mismo jugar de visitante
que de local, Sí, ¿cierto? y creo que tú tienes ahí, digamos que una experiencia bien interesante como jugaste de local con un montón de stakeholders Sí. y de personas que estaban contigo. Sí, sí, hay una de las experiencias súper relevantes y muy, además muy enriquecedoras desde el ámbito no solo personal, sino también profesional, fue este proyecto de transformación gigante que hicimos, en donde, si bien jugábamos de local, recibíamos visitantes de cultura oriental, de China, de India, de cultura latinoamericana diversa, Venezuela, bueno, y por supuesto colombianos, pero también teníamos stakeholders europeos, stakeholders colombianos, lo cual la diversidad cultural y el tipo de comunicación que teníamos que manejar en cada caso era muy diferente. Entonces, un poco, por eso les hablaba ahorita de los códigos, de los acuerdos, de los asentimientos. Ahí es supremamente relevante entender que es muy diferente cuando tú le hablas a una persona latinoamericana que cuando te hace así es que sí que lo va a hacer y que te lo va a entregar, cuando le hablas a una persona oriental que cuando te hace así es que te está entendiendo pero todavía no te ha dicho cuándo te lo va a entregar. Claro. Um, Incluso el contacto, el contacto físico. Nosotros los latinos somos muy como de Touchy. tocar, Sí. ¿sí? Y por supuesto las personas orientales no lo son, entonces hay que respetar mucho eso y sobre todo en un ámbito de un proyecto de esta índole. Claro, pero ahí digamos que me gustaría detenerme en ese pedacito porque es muy diferente el, la conversación y la interacción culturalmente cuando está en una sala de reuniones y tiene una reunión, correo o llamada, que si bien son remotos, pues también hay que entender cómo son esos códigos. Claro, claro, por ejemplo, fíjate y por eso es importante determinar las condiciones de éxito cuando uno realiza un proyecto de este tipo, y son los acuerdos de seguimiento, y a través de ese seguimiento, cómo vas a determinar si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Entonces establecimos unos acuerdos de reuniones de seguimiento presenciales, indicadores de seguimiento que no tenían subjetividad alguna, eso era el Claro, indicador es este, el vamos número es el así, número. el número, exacto, el número es. Ahora bien, ya cuando tienes que entrar a explicar por qué no, por qué sí, porque, como decimos acá, comienza Cristo a padecer un poco, porque, claro, entonces, bueno, las condiciones propias de un proyecto, no me lo especificaste bien, yo te dije que sí, pero me iba a demorar, bueno, en fin, eh, esas condiciones de éxito que subyacen a los KPIs que por supuesto manejábamos, a los seguimientos, pues tocó hacer también un ámbito de acuerdo en virtud de eso y unos SLAs muy claros que a nivel de correo, como tú mencionabas, entonces los correos también tienen la cualidad de que te permiten hacer una trazabilidad clara y no ambigua de las cosas. Entonces, con este KPI voy así, lo que espero de ti es esto, Sí. entrégame esto. Entonces, al final, en virtud de eso y de los seguimientos, logramos tener un control exhaustivo, detallado y permanente. Otro punto o factor crítico de éxito, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer unas ventanas de migración y de puesta en producción. Elaboramos un minutograma de lo que significaba hacer cada ventana detallado, punto a punto. No que tú llegaras y, yo pensé que tenía que hacer, no. Este punto, esta tarea la va a ejecutar Arturo y se va a demorar tantos minutos haciéndolo, y de eso dependía al final toda la máquina que se tenía que mover. Entonces fue súper interesante porque llegábamos hasta ese punto de detalle y revisábamos eso de manera exhaustiva en las reuniones previas y en la preparación. Entonces, además de los acuerdos, tanto a nivel cultural, de las reuniones, de los seguimientos y demás, también ese seguimiento puntual de los factores de éxito llevó a que lográramos llevar a cabo satisfactoriamente el tema. Pero bueno, yo creo que ahí el marco común era clave, ¿no? Pues tener esos acuerdos de valor, poder estructurar el way of work, ¿no? Al final del día, Totalmente. independientemente el lenguaje, porque también se vuelve una barrera el lenguaje en algunos casos a nivel técnico, a nivel tratar de hacerse entender. Sobre todo al inicio, por eso dicen que, y confirmo, comenzar es lo más difícil. Al inicio todos teníamos como un temor, que es natural,
en cuanto a no darnos a entender lo suficiente por la barrera del lenguaje que decías. No todo el mundo era bilingüe, no todo el mundo, y llegamos a un punto incluso hasta de pintar, entonces era muy chistoso ver a todos los equipos incluso pintando para asegurar el entendimiento de lo que se estaba diciendo. Y al final del día, todos hablando sin problema cual Total. Ya uno se hace entender, ¿no? A pesar de que no seas el más de arranque, el más fluido. Igual yo creo que todo eso también empieza a transformarse ahorita con inteligencia artificial, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso es uno de los puntos que va a cerrar brechas. Sí, porque al final del día ya no necesitas ser, claro, antes traductor, venga, voy para acá, traductor de Google, busco cómo se dice esto, ya ahorita uno puede, digamos que estructurar de una manera más eficiente el cómo puede tener esos marcos de trabajo y intermediados ahí como por AI, ciertos procesos que antes eran difíciles. Muy de acuerdo, Arthur. A mí me tocó, te iba a decir, te iba a contar, a mí me tocó la posición diferente. A mí me tocó, en una de mis experiencias, estar de visitante, jugar de visitante, que es muy diferente a tú adaptar el contexto para los demás. A mí me tocó adaptarme al contexto. Claro. Digamos que tuve la oportunidad de trabajar país andino, Ecuador, creo que con muchas similitudes. A mí Quito me parece una ciudad fantástica. Muy linda. La gente también a pesar de que somos tan cercanos, ya cuando uno entra en el trasfondo, cuando ya uno entra, digamos que pasa esa primera capa de la cultura inicial, de como cuando llegas y demás, y ya estás en ese way of work que hablábamos ahorita, pues tienes que adaptarte a sus maneras, o a las maneras, como le pasaría también a alguien que venga acá, tiene que adaptarse a las maneras, es decir, no es porque sea X o Y país, sino al final del día ya entras y claro, hay similitudes, pero también tienes que empezar a leer cómo es esa manera de trabajar, como que no puedes tampoco llegar a atropellar con tu manera y todo se hace como yo quiero o como estoy acostumbrado y le pasa mucho a los líderes que vienen de afuera. Claro. Entonces, es una manera de entender, jugar de visitante es adaptarte, entender el contexto, saber cómo se está moviendo todo y poder entrar a aportar desde ahí. Yo creo que al final del día el aporte grande es, y va muy con mi personalidad, es tratar de ser lo más imparcial, tener escucha, ya con los elementos reunidos, ahora sí ya después entrar a un ejercicio de acomodarme, pero digamos que haciendo pues con sutileza los cambios que uno... Muy bien, sino de una manera abrupta. Sí, sí. Artur, vamos pasando al cierre. Sí. ¿Qué consideras tú que podemos dejar como mensaje? Porque hemos hablado de la importancia de entender los contextos, Total. de adaptarnos, de generar entornos compartidos de comunicación, de feedback, de seguimiento, generar una identidad de equipo. ¿Qué podemos decir adicional a eso como gran cierre? A mí me gustan las analogías. Ajá. Siempre me mando alguna analogía. Espero la analogía del día. Cuando venía pensando sobre el tema, hablaba de temas culturales que hay tan universal en todas las culturas y en todos los lugares, pero tan diferente, o sea, que a la vez es tan diferente en cada lugar. Ajá. Y llegué a la conclusión que eran los conectores. Estuve hace poco en Barcelona y el conector fue una de las cosas que se me olvidó. Yo siempre empaco todo. No. Y tengo y no sé por qué, porque ya estoy acostumbrado mucho al USB-C y conecto todo no tengo problema. Entonces yo decía, claro, la energía la doy por sentada, es decir, la energía es algo universal, el trabajo es algo universal, digamos que dentro de todo, pero cada cultura tiene su enchufe, su tipo, su socket, ¿no? Entonces está el socket de Japón, está el socket de Países Bajos, en el mismo Europa hay diferentes tipos de sockets, en Latinoamérica hay diferentes tipos no es el mismo socket del chileno que el que utilizamos en Colombia. Entonces al final del día hacía esa analogía, yo creo que la funcionalidad al final es la misma, o la finalidad es la misma, pero hay que saber cómo transmitir esa corriente, cómo transmitir esa energía al dispositivo para que funcione. Pues al final del día el iPhone carga o la licuadora prende,
pero cómo lo alimentamos para que eso funcione de la manera adecuada es como ese... O sea que podríamos decir que como líderes podemos ser ese enchufe y estamos llamados a... Somos como ese que es multipaís, Muy que bien. llegas y dices como este es para este lado, Ok. que es el que tiene uno... Y tenemos que saber en qué momento En qué conectar momento, adecuadamente claro. el uno o el otro para poder llegar a generar Claro. esa energía que al final se genera solo también en Total. conjunto, ¿no? Y a la vez Me como gusta. multitoma, porque al final del día reúnes todo Me esto gusta. para generar ese marco común que transmitimos energía y independientemente sea el socket, porque no lo hablamos, pero y creo que también es importante como cierre y consejo está el tema, sí, de dónde nací y demás, pero también hay veces donde te encuentras en el contexto que hay personas que culturalmente tienen una creencia u otra. Esa es cultura Hoy religiosa. sí, claro, se puede hablar de religión o también podemos hablar de preferencias en la comida, en los gustos musicales, en su orientación sexual. Son Que, todos que al final del día elementos son propios de la elementos cultura. que están alrededor de lo que hacemos y al final del día pues nada de eso es un impedimento o es un factor excluyente, más bien Al contrario, hay que claro, respetar e total. integrar esas culturas. De acuerdo, total, Arthur. Sí, de hecho, una de las cosas fundamentales, y ya lo hemos hablado, es más allá de la complejidad de los proyectos, de la labor y demás, creo que el punto clave realmente es esa conexión humana que debemos generar a través de la empatía, ¿sí? Leía un poco también que la cultura no se construye con documentos, sino con momentos. Entonces, más allá de lo hard, que por supuesto hay que garantizarlo, también generar esos momentos de compartir, de construir equipo, de conocer a las personas, tanto a nuestros colegas, a nuestros jefes, como a nuestros equipos. Esos son los momentos de verdad que al final terminan construyendo realmente una identidad y permiten tener éxito. Total. Pues nada, yo creo que abordamos el tema. Eh, agradecerte por Arthur, no, estamos para ayudarles. Un Súper. abrazo para todos. Gracias, Arthur. Vale. Chao.